La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, comenzando la semana con tantos temas del área jurídica. Qué bueno que aceptó nuestra invitación el doctor Jotin Curi, hijo, eminente abogado y ex miembro del Tribunal Constitucional. Él fue de los que produjo la histórica sentencia 168-13, con la cual se casó con la gloria el Tribunal Constitucional. Jotin, encantado de tenerte en el programa. Muchas gracias, Ramón, Jacqueline. Buenos días. Buenos días, muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes, compartiendo, luego de esta Semana Santa, que pasó rápido. Pasó muy rápido, sí. No, lo más probable es que nosotros hubiéramos comenzado con el tema de Calamar, pero visto que este caso ha conmocionado la opinión pública, el asesinato de Chantal Jiménez, Jacqueline y yo teníamos una duda de si, en este caso, por ellos retirar la querella, a este señor podían soltarlo o el fiscal o el ayudante del fiscal podía mantenerlo en prisión. Es decir, ¿qué dice la ley? No, en este caso, por tratarse de un tema de violencia, ya el retiro de la querella no necesariamente supone que dejen en libertad al individuo, porque no es un caso de acción pública en instancia privada. Este es un caso de otra naturaleza. Como decía Ramón en el comentario, lo mínimo que se imponía, por lo menos, era retener el arma. Lo mínimo. Pero entonces, en este nuevo sistema, en este nuevo código, al establecerse esa diferencia entre acción pública, instancia privada, acción pública, entonces se generan esas confusiones y esas malas interpretaciones, porque en el viejo sistema, como tú dices, Ramón, aunque la parte retirase la querella, la acción pública continuaba automáticamente. No era posible en el viejo código, fíjate. Pero aquí ahora se hace una distinción entre crímenes y delitos. Unos son a instancia privada, otros son de otra naturaleza, como en este caso. Entonces, aquí lo que se imponía, si quería buscarse una salida, lo primero era que no debieron haberlo dejado, pero como no tenía antecedentes, este señor de violencia, bueno, sí lo tenía porque le había disparado, lo mínimo es, debieron haber retenido por lo menos el arma con el cual se cometió el asesinato, el homicidio. De manera que, pero todo esto viene a raíz del nuevo código, porque en el nuevo sistema, en el viejo código... El código procesal. Código procesal penal. El viejo código de procedimiento criminal, eso no era posible. Aun cuando el único caso en el viejo código donde se borraba el delito era cuando había sustracción de menores. Cuando una persona, un adulto seducía a una menor y luego se casaba con ella, ahí se borraba el delito. Yo tengo la pregunta. El único caso, ¿me está entendiendo? Pero ahora con este nuevo sistema de que una clase de delitos o crímenes sí, otros no, entonces se generan ese tipo de interpretaciones y de cosas y donde se requiere el consentimiento de la víctima, juega un papel importante que antes no lo jugaba, porque el interés de la sociedad estaba, como te digo, establecido claramente. El interés social, aun cuando la víctima retirase la querella, en el viejo esquema la acción continuaba. Ajá, esa era mi pregunta. Continuaba siempre. Vemos... Ahora hay que ver qué tipo de delito es, entonces en unos sí, en otros no. Entonces de ahí es que viene esta confusión que generó este lamentable acontecimiento, que como ustedes bien señalaron, era una muchacha que tenía un futuro prometedor y que era la esperanza de su familia, algo muy lamentable. Sí, pero si no se retira la querella, ¿el fiscal puede liberar a la persona, al acusado? No. Porque vemos siempre de que la familia, por alguna razón, retira la querella y el hombre termina. Pero ahora se busca, como reitero, con esta nueva categoría de infracciones, se buscan acuerdos que antes no estaban permitidos en el viejo, para que ustedes vean que no, esas son de las debilidades de este código nuevo, con el cual yo nunca he estado muy de acuerdo, porque si bien es verdad que agiliza los procesos penales, no menos cierto es que también establece una serie de limitaciones que no se ajustan a nuestro andamiaje jurídico. Por ejemplo, lo de la prisión preventiva. Si tiene 18 meses, hay que soltarlo ya.
o variar necesariamente la medida de coerción cuando se trata de prisión preventiva. El caso tiene que terminar en 3 años. ¿Por qué? Si no termina en 3 años, y si es complejo 4, se declara la extinción de la acción pública. ¿Cómo? Y entonces no es verdad, por ejemplo, que estos casos de corrupción, de lo que vamos a hablar, y otros que ya han sido iniciados, van a terminar en 3 años. O sea, nuestra estructura no está para ese código, es como, ¿cómo te explico? Tú instalarle a una máquina vieja un software nuevo, no corre, no funciona. Eso es lo que ha pasado. Entonces, eso es más o menos lo que ocurre con el nuevo Código Procesal Penal. Entonces, tenemos un Código Penal, ¿verdad?, de origen francés, que es nuestra legislación, y un Código Procesal Penal de origen que viene de Sudamérica, una mezcla de conceptos. Entonces, al tú hacer esa simbiosis, ¿verdad?, de estas dos normativas, se suscitan una serie de interpretaciones, se ha cambiado el esquema en materia penal, aunque esa no es mi área, nunca ha sido mi área de ejercicio, pero obviamente uno siempre tiene, aunque sea por excepción, que lidiar con casos de esa naturaleza en la práctica. Y eso viene por ahí. Ustedes pueden estar seguros que el Ministerio Público no actuó, obviamente, con mala intención, quiso buscar una salida salomónica y miren lo que degeneró esto. Pero eso, reitero, en el viejo Código de Procedimiento Criminal que teníamos, eso no hubiese ocurrido, porque eso no era posible. No había lugar a dudas. No había lugar a dudas. Es el nuevo código que da origen a esas interpretaciones, a esas malas interpretaciones, que finalmente mira cómo terminó el asunto. Nos vamos, con tu permiso, a una breve pausa comercial. Tenemos todavía muchísimos minutos para tratar el caso del Calamari y otros temas de interés. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el eminente abogado, doctor Yotin Curi, exmiembro del Tribunal Constitucional. Justamente cada vez que tenemos la oportunidad de conversar con personas de prestigio del área jurídica, obviamente que tenemos que hacerle preguntas con relación al caso del momento, el caso que llama la atención de la sociedad por la cantidad de dinero involucrado, como es el caso Calamar, que involucra a 2 exministros del gobierno anterior. 3. Bueno, sí, 3. Yo iba a decir 2 exministros y un candidato. Bueno, sí, no, 2 exministros. Gonzalo Castillo, que también fue candidato presidencial, y José Ramón Peralta. Y Donald Guerrero. Ah, bueno, Donald Guerrero, sí, cierto. Para acá hay 2 presos y hay uno en su casa. Entonces, y por la cantidad de recursos y las acusaciones. Pero en el segmento anterior, Yotin, te refería a que 18 meses de prisión preventiva, que siempre se ha dicho que es la excepción, no es suficiente, y que también 3 años o 4 años, si el juicio es determinado complejo, tampoco son suficientes. Cualquiera diría que, acláranos el caso, porque muchos argumentan que no debiera haber personas en prisión preventiva y que por temor que hacen eso, porque eso es la excepción, y el tema de 3 años, que cualquiera diría que si es el expediente bien estructurado, 3 años es suficiente. Pero tú estás diciendo que 3 o 4 años no es suficiente. Explícanos. Sí, fíjate, el nuevo Código Procesal Penal, la filosofía es que el juicio sea en libertad, obviamente. Esa es la filosofía. Claro, la prisión preventiva es cuando hay peligro de fuga del imputado, cuando se puede ir, cuando puede, ¿verdad?, convertirse en un fugitivo, un prófugo de la justicia. Entonces, en esos casos es la prisión preventiva. Lo normal es que el juicio sea en libertad, pero ¿qué pasa? Que ya es un tema de apreciación y de pruebas que se discute en la audiencia de medida de coerción, que fue la que pasó. Y ahí el juez determina, de conformidad con los presupuestos que se le presentan, si procede o no, como en un caso, en el caso de Gonzalo Castillo, fue enviado a su casa, y los otros, ya es un tema que se discute ahí de conformidad con las pruebas. Y en esa audiencia de medida de coerción se determinan quiénes tienen
garantía económica, quienes tienen prisión preventiva, quienes prisión domiciliaria. Hay varios tipos, o grilletes electrónicos, etcétera. Hay 6 o 7 medidas de coerción. En cuanto a la extinción de la acción pública, se supone que un proceso, de acuerdo al código, debe durar 3 años. Si no termina en 3 años, estamos hablando de primera instancia, apelación, casación. Entonces se extingue, se produce la extinción de la acción pública. Pero si es complejo, son 4 años. Y normalmente estos casos lo declaran complejos. O sea, que debe terminar todo el proceso en 4 años, 3 o 4 años. ¿El caso de Odebrecht duró tanto? Que duró más de 4. El de Odebrecht, tú dices. No lleva los 4 años a mi juicio. Habría que hacer el cálculo, pero ese es el principio, eso es lo que establece el código. O sea, el juicio debe durar 3 años y si es complejo, 4 años. ¿Pero por qué 4 años no son suficientes? Por las debilidades institucionales. Las debilidades institucionales. Aquí no es cierto que este tipo de casos tan complejos, donde hay que recabar pruebas, se discuten los incidentes. Esa es otra. Buenos abogados incidentan el proceso. Incidentan mucho y lo alargan. Y lo alargan con para ganar tiempo. Ganar tiempo, esa segunda intención. Se produce, luego viene la extinción de la acción pública y se acabó el caso. O sea, cuando no hay una defensa, no se puede demostrar, por ejemplo, la inocencia del imputado o de los imputados. Entonces vienen los incidentes, y un incidente que se va a la Corte. Luego de la Corte va a la Suprema Corte. ¿Me entiendes? Luego vuelve el incidente, se plantea otro incidente y sigue el mismo proceso, va pasando el tiempo. ¿Me están entendiendo? Al alargarse el proceso, viene luego la extinción de la acción pública. Y aquí hay abogados muy hábiles que, óyeme... Son expertos alargando, sí. Claro que sí, claro que sí. Te alargan el proceso argumentando múltiples incidentes y te lo van proponiendo uno a uno. No todos juntos. No todos juntos. En materia civil se supone que todas las excepciones deben ser invocadas simultáneamente, in limini litis. Eso en materia civil, pero en materia penal es distinto. Y en el tema de los llamados delatores, que se dice que, bueno, se ha confirmado que desde hace meses han admitido su culpabilidad y han estado cooperando con el Ministerio Público y han devuelto dinero. El tratamiento que se le da, porque la gente entiende de que como que eso los libera de prisión y de penas después de un juicio. Fíjate, eso de delación premiada no es algo que está explícitamente en el código. El código lo que prevé el juicio penal abreviado. El juicio penal abreviado, cuando colabora el imputado y negocia con el Ministerio Público y se hace un juicio. Es una figura, reitero, que se está bien aplicando aquí, pero es producto también de una interpretación, porque al cambiar en el viejo código no era posible. Volvemos a hacer la comparación. Eso de negociar y reducir pena. Pero en yo no soy penalista, pero la verdad es que no sé de dónde sale ese tema de la delación premiada, y mucho menos, y no estoy de acuerdo con cómo aquí se aplica tampoco. Es decir, vienen a lo que hay, reitero, el juicio penal abreviado, pero aquí están aplicando ese mecanismo. Pero no será eso lo que están aplicando aquí. ¿Cuál es la diferencia? No. Es decir, un juicio penal abreviado o la delación premiada, ¿cuál es la diferencia? No, la diferencia es que en el juicio penal abreviado él se declara culpable, ¿verdad? O negocia y se le hace un juicio, como su nombre lo indica, más reducido. En vez de conocerse medida de coerción, audiencia preliminar, juicio de fondo, se hace de manera más expedita el proceso. Eso sí está previsto en el código. Ya el tema de la delación premiada es algo que se aplica, pero reitero, yo no entiendo de dónde... Perdón, porque hay 2 casos. Los 14 que delataron al final, esos... Parece que van a juicio. Sí, pero hubo otros que delataron anteriormente que están afuera ya del expediente. Sí, y eso no es un buen mecanismo a mi juicio, como ustedes y eran prácticamente los ejecutores materiales del proceso. Claro. Y eso genera, ¿verdad?, una discriminación
que la sociedad no está de acuerdo con eso, nadie está de acuerdo con eso, que una persona, por ejemplo, hay algunos que han entregado, un coronel entregó 1.000 y pico de millones, algo insólito, otros han entregado 2.000 millones, colaboran y son excluidos del proceso. Eso no puede ser tampoco. Yo no estoy de acuerdo tampoco con ese mecanismo que se viene aplicando, pero hay que apoyar, a pesar de todo, aunque no esté de acuerdo con esas cosas, el esfuerzo que se está realizando por perseguir la corrupción, porque la verdad es que aquí yo he dicho, si el sistema no se regenera a sí mismo, aquí a la democracia dominicana no le queda mucho tiempo. No es verdad que nosotros podemos estar cada 4 años reciclando la corrupción y la impunidad, donde una nueva camada de millonarios sale del Estado con 2.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 millones. A mí me han mandado en las redes sociales un listado de exfuncionarios que uno tiene no sé si eso es cierto, que uno tiene 1.000 millones, otro tiene 2.000, otro tiene 5.000, otro tiene 10.000 millones. Digo, pero ven acá, aquí está todo el dinero de la República del país. Y no es posible que un puñado de personas concentren tanta riqueza de manera ilícita y no haya, por ejemplo, medicina en los hospitales. Sí. O sea, eso es una barbaridad. Para mí esos son son sociópatas. Y el Ministerio Público no da abasto para tantos casos. No da abasto, ni tiene recursos para tantos casos. Ese es otro problema, Ramón, no da abasto. Y entonces hay 2 caminos. O nos convertimos como Haití en un estado ingobernable, si seguimos con este desorden, o el pueblo va a pedir un régimen de fuerza autoritario. Porque aquí el sistema no soporta tanta corrupción. Es verdad que somos un país rico y se roba mucho, como dicen muchos amigos, pero de tanto sacar y sacar y sacar, un día se acaba, Un día se acaba, el Estado dominicano está literalmente quebrado, una deuda enorme, problemas sociales agudos, medioambientales, el problema haitiano, una desigualdad realmente espantosa, abismal, enriquecimiento ilícito. Óigame, es un cúmulo de problemas que amenazan realmente la estabilidad del sistema. Por eso yo digo, hay que apoyar al Ministerio Público, a pesar de que uno no esté de acuerdo con muchas cosas, porque lo que está en juego es el futuro de la democracia dominicana. De lo contrario, señores, va a llegar aquí el día menos pensado un régimen que va a mandar a la democracia de vacaciones, y eso no nos conviene. Por eso lo ideal es que el sistema se regenere, asimismo extirpando sus partes, ¿verdad?, enfermas, y tratar de que el país se eche adelante, porque la verdad es que, como decía Moisés Naim, yo no tengo nada contra la riqueza, siempre y cuando provenga del mercado. Ahora, cuando proviene del Estado, como sucede aquí, y de manera ilícita, claro que sí, que tenemos que pedir castigo a la corrupción y persecución, porque hay algunos que han salido, señores, que me han dicho, no, que ese es un discurso de odio, me han dicho en las redes sociales, no, es un discurso de pedir justicia, porque es que sin sanción, una corrupción sin sanción, ¿no?, va a conllevar tarde o temprano a la quiebra del Estado dominicano. Yotin, y al colapso institucional. Este caso reveló que también parte de la corrupción es para canalizar recursos a las campañas electorales, sí, que son muy costosas, y ahí caemos en la ley del régimen electoral, que lamentablemente no se logró lo que se pretendía, correcto, que era limitar. Mira, es un buen punto con el caso Calamar. La ley sobre el régimen electoral 2023, del 2023, establece en el artículo 210, párrafo 4, Ramón, establece claramente que los funcionarios no pueden prevalerse de sus posiciones ni usar dinero del Estado para financiar grupos, candidatos, agrupaciones o movimientos políticos. Bien, el 222 dice que todos los recursos que obtengan los candidatos y las agrupaciones políticas deben ser puestos en un formato electrónico a la vista de todo el mundo, en la página web, de acuerdo con los estándares contables de la Cámara de Cuentas, de contabilidad de la Cámara de Cuentas. El 218 de la Ley de Régimen Electoral establece claramente también que los partidos y los candidatos tienen que justificar cada peso que reciben, ingresos, gastos,
tienen que establecer, presentar la nómina detenida hasta el último centavo en que van a incurrir y que van a gastar en sus campañas. ¿Qué ocurre? El caso Calamar. Este es un caso que tiene su origen en expropiaciones. Si uno analiza, en cuanto al fondo está bien que se paguen las expropiaciones. Sí. Si uno analiza la jurisprudencia Por supuesto. de los tribunales ordinarios, de la Suprema Corte y del Tribunal Constitucional, ustedes van a ver una consistencia en toda esa jurisprudencia de que las expropiaciones hay que pagarlas, porque el Estado normalmente expropia y no paga. Imagínate. ¿Dónde está el problema? En la forma como se hizo, no en el fondo. O sea, las expropiaciones hay que pagarlas, eso nadie lo discute. Es la forma, y en un contexto de una campaña electoral donde la Junta Central Electoral no fiscalizó nada de lo que establece la ley sobre el régimen electoral, no fiscalizó el origen de los fondos, no fiscalizó absolutamente nada. Pero Y ni los entonces partidos eso se rindieron hizo esa para cuenta obtener tampoco. recursos para un candidato que se impuso en unas primarias muy cuestionadas que motivaron a que ese partido saliera del poder, y luego para las elecciones, porque ustedes saben que las campañas electorales son muy costosas entre nosotros, muy costosas. Entonces ese fue un mecanismo utilizado para generar recursos para impulsar una candidatura que finalmente fracasó. Entonces ahí es que está el problema del caso Calamar. No es el pago de expropiaciones, el pago de expropiaciones, claro que hay que pagarlas. Todo aquel que se le expropia su propiedad tiene derecho a que se le indemnice. Eso lo establece la Constitución. Claramente, y lo establece no en la actual, no, en todas las anteriores. Eso siempre ha sido un principio. Incluso la Constitución habla de previo pago, salvo que la expropiación sea declarada de urgencia. Pero el tema es el siguiente, es que se hizo en un contexto electoral para buscar recursos para financiar una candidatura. Entonces, se le acercaba a este grupo de personas, a individuos que le debían, por ejemplo, 100 millones de pesos, te vamos a dar 30, 70, ¿verdad? Es para el financiar, ¿verdad? Claro, se buscaban lo de ellos, como se dice popularmente, y se agenciaban recursos. Y la persona afectada, para todo perdido, como Algo dice, ganado. algo ganado, Sí. para no cobrar nunca, pues ok, cojo un 30%, un 20%, un 40%, depende del caso. Y ese es el problema de fondo del caso Calamar, es el contexto y la forma en que se hizo, no el pago de expropiaciones, porque el pago es legítimo. Todos los abogados, por ejemplo, yo mismo tengo casos de expropiaciones, claro, nunca las he cobrado, pero todo aquel que el Estado, cuando declara de utilidad pública un bien para una obra de bien social, tiene que siempre que indemnizar, porque el derecho de propiedad es un derecho que, aunque no es fundamental, es un derecho constitucional. Aunque nosotros lo tenemos en el artículo 51 de nuestra Constitución como un derecho fundamental. En la Constitución Dominicana es un derecho fundamental, en otros países como España no es un derecho fundamental, sino un derecho constitucional, pero es un derecho fundamental, un derecho clave, al igual que la libertad de empresa, en lo que es el tema de la Constitución económica. Qué pena no tener más tiempo, pero yo creo que hemos abarcado los temas más importantes de la actualidad, ¿no? El caso de Chantal, el caso Calamar y este caso de la ley de régimen electoral. Yotin, muchísimas gracias. Gracias, se fue Yotin. rápido el tiempo porque Sí. se nos quedaron. Te vamos a invitar pronto. Nos vamos a comercial, amables televidentes, retornamos a la recta final del Telematutino 11.